La semana pasada me llamó Maximiliano y me invitó a participar de algo que en su momento llamó la psicologización de la sociedad. Em, Dije que sí. Sospeché en ese momento que la invitación venía a cuenta de un taller que comienzo mañana que se llama La Exhibición Sí. Con lo cual me dio la impresión de como, bueno, había como una especie, había ecos de algo que estaba allí, de algo que me proponían en función de algo que yo estaba proponiendo. Ecos que, bueno, habrá que ver qué efecto tiene, qué resonancias producen. Pero el título de alguna manera no me convencía mucho hasta que esta semana descubrí que habían cambiado el título por uno mucho mejor. Los otros efectos del discurso psi. También cambiaron la imagen, porque tenían una imagen para mí bárbara que era de Nietzsche con su traje de superhombre envuelto en una camisa de fuerza, por otra imagen que, bueno, no puedo explicarla porque es más simbólica. Pero bueno, en esta propuesta había un pequeño argumento del cual quiero tomar una frase que más bien es una pregunta, que dice lo siguiente: la comunidad sí se está preguntando por los efectos no deseados de que su propio discurso pueda producir por el hecho de encarnar ese lugar. Para mí esta expresión, comunidad psi, que consuena con esto de el discurso psi, son formulaciones que abren una puerta para tratar de decir algo. Uno de los ecos que tuvo para mí esta propuesta es recordarme de mis tiempos de la Facultad de Psicología, como surgió por aquí. Durante un lapso fui docente en epistemología. Supongo que algunos de ustedes pasaron por aquella historia de las ideas marxistas que pregonaba Alejandro Ami. Como a mí no me satisfacía mucho ese discurso, en un momento escribí un pequeño texto para ser discutido entre los docentes de la cátedra. El título era La psicología como campo multiparadigmático. No puedo decir que eso fuera muy original y creo que por suerte ese texto se perdió en la noche de los tiempos. Pero sí recuerdo un par de cosas que me parece que pueden ser de interés. La primera es el efecto que produjo en el profesor. Nada, más bien, casi nada. Solo una observación sobre el título. Dijo multiparadigmático. Es una palabra mitad en latín y mitad en griego. No hubo más respuesta que eso. Hoy podría decir que a este profesor universitario una palabra bastarda, porque se llaman así las palabras compuestas mitad en griego y mitad en latín, no le convencía. Más bien le interesaba su única versión, su versión de la psicología. No había posibilidades de disonancia. La segunda cuestión que me parece que vale la pena traer a colación es que el término multiparadigmático lo tomaba de la noción de paradigma del primer Thomas S. Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas. El Kuhn de ese tiempo definía el paradigma como una manera de plantear y resolver problemas. Se refería, por ejemplo, a las distintas concepciones de la física que hubo en la historia. Yo llevaba esta concepción de paradigma a la psicología. En un mismo tiempo puede haber distintas maneras de plantear problemas y de resolverlos. Por lo tanto, las soluciones pueden ser distintas y las posiciones también son distintas. Para mí entonces no va de suyo que haya una comunidad psi. Basta constatar que la forma de definir lo que es psi es tan variable, es una sustancia tan amorfa, que lo psi no hace unidad común para que haya comunidad. No puede, digamos, haber una unidad común. A modo de ejemplo, para mí, lo que en estos tiempos se da en llamar neurociencias forma parte de ese conglomerado heterogéneo psi, a pesar de que recurra al nervio de las ciencias. Entonces, partiendo de esta base, de que no hay unidad común que haga comunidad, de todas maneras, esto no quiere decir que no haya efectos. Y estos efectos me parece que pueden ser abordados tomando nota de lo que Foucault llamó la función psi. Fue en su seminario El poder psiquiátrico donde Foucault formuló esta función psi.
planteó que cuando la familia falla, aparecen algunos sistemas disciplinarios que tienen como referencia a la familia y funcionan de manera cuasi familiar o pseudo familiar. Estas organizaciones, estos dispositivos que surgieron en el siglo XIX, aparecieron como sustitutos disciplinarios de la familia. Y Foucault entonces llamó a estas apariciones función psi. Y las plantea de este modo, cito: función psiquiátrica, psicopatológica, psicocriminológica, psicoanalítica, etc. Cuando digo función, no solo aludo al discurso, sino a la institución y al propio individuo psicológico. Creo que es esa, en verdad, la función de esos psicólogos, psicoterapeutas, criminólogos, psicoanalistas, etc. ¿Y cuál es? Pregunta, si no es ser los agentes de la organización de un dispositivo disciplinario que va a ponerse en marcha, a precipitarse cuando se produzca un vacío en la soberanía familiar. Termina aquí la cita. La cuestión es que cuando un individuo entonces escapa a la soberanía familiar, se lo interna en un hospital psiquiátrico o se intenta adiestrarlo, reeducarlo y, si es posible, refamiliarizarlo. Creo que basta recordar esas apariciones de madres o padres en los medios de comunicación reclamando que el Estado o alguien haga algo con sus hijos. Pero esta función sí, para Foucault, se extiende a otras organizaciones de la sociedad como la escuela, el ejército, el trabajo. Cito nuevamente a Foucault. Cada vez que un individuo era incapaz de seguir la disciplina escolar, la del taller, la del ejército, o en última instancia, la de la prisión, intervenía la función psi. Fin de cita. La llamada crisis de la familia en nuestro tiempo no es más que uno de los síntomas de la importancia de esta figura. Esta idea de familia se amplifica en algunas organizaciones a punto de que pueden llegar a sorprender. En el reciente congreso de la APU sobre el cuerpo, el presidente de la IPA, Stefano Bolognini, habló de la gran familia psicoanalítica, una familia donde dijo hay algunos tíos y algunos primos que no son de nuestro agrado, pero una gran familia al fin. Concebir de ese modo a los psicoanalistas como una familia no solo señala un modo de tratar las relaciones entre los analistas, sino también un modo de operar. No haré una crítica aquí de algo que seguramente será esencial para Stefano, el famoso complejo de Edipo. Sería llover sobre mojado. Pero invoco a Edipo para señalar que el asunto de la función sí no se reduce a la cuestión de la familia, sino que cabe prestar atención al cruce entre la familia y los dispositivos de disciplinarización. ¿Qué es lo que está en el cruce? El niño, el hijo. Tanto la familia como la disciplinarización apuntan al niño, al hijo. Y el niño que nosotros conocemos, donde la cuestión afectiva es clave, no tiene una historia muy larga, sino que comienza en el siglo XVIII a partir del momento en que confluyen una serie de cambios sociales, avances en la medicina, la psicología, por cierto, una multiplicidad de factores que hicieron que se constituya la idea de niño que más o menos conocemos. Todo lo que se hace por el niño, por el hijo, no es solo por su crianza, sino también porque él encarna el duro deseo de durar de sus padres, sean sus nombres, sean sus propiedades, sea su existencia imaginaria. Pero también la sociedad y la cultura buscan perpetuarse en él. El niño, el hijo, no importa solo por sí mismo, sino que también representa el futuro. Y en ese punto la cosa se invierte. Es la familia la que soporta el peso de asegurar el futuro de la sociedad. Lee Edelman, un profesor yanqui, publicó un libro titulado No al futuro, está en español, donde cuestiona este lazo entre el niño y el futuro. Sin embargo, la idea de niño que más o menos conocemos ha cambiado. Eso se nota en el debate sobre la educación en la actualidad. Toda una serie de dispositivos jurídicos y técnicos, además de la idealización del Estado niño, han modificado al niño al hijo. Al ser distinto su lugar, la educación no funciona como antes, porque también ha cambiado la cultura. Aunque de manera paradójica, se espera que la educación funcione del mismo modo que hace 30 años, cuando la sociedad y la cultura eran otras. Pero Foucault plantea un sesgo de esta función sí que me parece que es necesario explorar.
En lo que denominaré funciones psi, patológica, criminológica, etc., reencontramos ese poder psiquiátrico, es decir, esta función de la intensificación de lo real. Siempre es necesario hacer actuar la realidad como poder. Las instituciones, las familias, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores, según Foucault, ejercen su poder invocando lo real. Esta expresión, intensificación de lo real, me parece que es más adecuado nombrarla intensificación de la realidad, entendiendo por realidad una construcción simbólica e imaginaria. En realidad, ya ven, es una invocación común y corriente, más bien debería decirse realidades, dependiendo de las épocas y de las distintas culturas que fabrican diferentes realidades. Que además estas realidades adquieren el valor de un principio. Un principio, como ustedes saben, es algo así como leyes o reglas que deben seguirse como si fueran leyes naturales de la física o de las matemáticas, de tal modo que se supone que están en la base del estado de los hechos. Juan Domingo Perón decía, la única verdad es la realidad. Es una frase muy famosa de él, si ustedes ponen en internet la frase, enseguida aparece el nombre de Perón. Creo que esto sirve para medir de algún modo qué se entiende por realidad, porque cuando Perón decía esto, como un político en sus batallas ideológicas, suponía que el peso de su poder lograría que su verdad se hiciera realidad. Pero también para entender un poco más esta intensificación de la realidad en el lenguaje Foucaultiano, se opone a la intensificación del placer, aunque también en este caso habría que hacer algunas precisiones. Tal vez sea más pertinente llamarlo intensificación del goce, en tanto el placer supone una disminución de las tensiones. Si colocamos en un extremo la intensificación de la realidad y en otro la intensificación del goce, en esa tensión se podría decir que transcurre la existencia de cada uno, y allí opera la función psi, tratando de empujar las cosas hacia el lado de una realidad prefigurada. Aunque nos planteamos que el lugar del niño, del hijo, ha cambiado y que también la relación a la realidad y al goce han cambiado, tensándose tal vez aún más esos extremos, la función psi continúa operando alegando realidad. Eso es algo que se puede leer en los informes psicológicos de los disfuncionales educativos. Allí se reúnen varios rasgos de esta intensificación de la realidad. Por ejemplo, fulano o fulana no acepta los límites, los factores emocionales disminuyen su rendimiento, no puede sostener el interés, y esta palabra, interés, me parece que es clave, porque justamente allí no se acepta que haya distintos intereses. Que fulano o mengana no se acompasa con los tiempos, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen a una especie de consenso común del rendimiento y la performance. Y en el mismo movimiento de exigir una realidad, se constituye esa realidad. Esta función sí creo que puede echar luz sobre algunos efectos sí en la sociedad. Pero eso que planteaba Foucault en 1973 y que se continúa en otros seminarios y en su libro La voluntad de saber, que son una fuerte crítica a la función psi, en los años 80 va a tener un giro importante. En ese tiempo del recorrido, Foucault tomó distancia de lo que fue, por ejemplo, su división entre ciencias sexuales y ars erótica. Esa división maniquea no era adecuada para plantear las cuestiones que hacían a la sexualidad. De algún modo, esa división que se replicaba en la oposición intensificación de la realidad e intensificación del placer, hacía énfasis en la confesión religiosa y la confesión jurídica como vías por las que el poder fabrica la verdad. Pero el pasaje de Foucault por los griegos lo llevó a formular lo que llamó tecnologías de sí. Cito: las tecnologías de sí son técnicas que permiten a los individuos efectuar por sí solos o con la ayuda de otras personas una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, su propia conducta, y hacerlo de manera tal de transformarse, modificarse y alcanzar cierto estado de perfección, de felicidad, de pureza, de poder sobrenatural, etc. Llamemos a esta clase de técnicas, dice Foucault, técnicas o tecnologías de sí. Como ven, esto es algo bastante cercano a esta noción de paradigmas que señalaba más arriba. Este giro de Foucault en los años 80 marca una distancia en lo que concierne al sujeto y las relaciones de poder, abriendo la perspectiva de la subjetivación.
Se podría hacer una enumeración de diferentes tecnologías de sí que podemos encontrar en Montevideo, pero seguramente es mucho más fácil captar esas tecnologías más novedosas como la llamada medicina china, medicina ayurveda, los registros akáshicos. Cada una de ellas, de estas tecnologías sí, implican una manera más o menos explícita, una definición de ese sí, que puede sernos más o menos extraña. Pero aquí importa tomar nota de lo que se llama la ley de Say. Este economista francés del siglo XIX afirmó: la oferta crea su propia demanda. La medida que algo se ofrece, genera demanda. ¿No nos resulta extraño que, tan occidentales como podamos sentirnos, haya una inclinación hacia lo chino, a lo indio? ¿Cómo es que puede suceder esto? A mí me parece que el interés está en que no se trata solo de una cuestión de poder, de disciplinarización. Hay una especie de pliegue que solo deja ver el lado del poder de estas tecnologías de sí, pero ese pliegue oculta la absoluta necesariedad de esas tecnologías para que cada uno se constituya como sujeto. El desamparo inicial de cada ser, la llamada prematurez del nacimiento, o también la fetalización del ser humano, generan una dependencia absoluta del otro para sobrevivir primero, para vivir después, para relacionarse con los otros, para vivir con otros. Cada ser que nace deviene sujeto a partir de estas tecnologías de sí. Sería imposible concebir sujetos en los que no esté en juego alguna tecnología más o menos sorprendente, más o menos visible. Pero hay tecnologías de sí que también cumplen una función sí, en esta sonora homofonía entre sí y sí, las que podríamos llamar tecnologías sí, tecnologías que están, a mi modo de ver, mucho más integradas en nuestra cultura y perfectamente visibles por el lado del poder, la disciplinarización, la familiarización, pero que también tienen otros efectos tal vez menos visibles y que hoy se me ocurre nombrar tres: la etificación, la calidad de vida y la certificación. Calidad de vida está escrito de vida todo junto, con B larga, y certificación está escrito con S. Cuando escribía esto me di cuenta que algo que las reunía a las tres era justamente que rompen de algún modo con la lengua española, con esa lengua que nos gobierna, con esa lengua que construye nuestra realidad. Algunos trazos sobre estos tres efectos de estas tecnologías. Etificación es una palabra inventada por Jean Alouche en francés, pero que funciona igual en español, fabricada como electrificación o pasteurización. Señala que hay una referencia a la ética como si fuera una religiosidad, pero al mismo tiempo se desconoce como religión. Sustentando sus supuestos poderes explicativos psi, cumpliendo con la función psi, opera postulando lo que sería bueno para alguien en función de cierta idea del bien que es consustancial a una intensificación de la realidad, apoyada y al mismo tiempo sosteniendo una idea de humanidad que no tiene demasiado crítica. La calidad de vida, escrita entonces todo junto y con B larga, proviene de lo que todos conocemos como calidad de vida, separado y con B corta, que no implica solamente la ausencia de enfermedad y el silencio de los órganos, como de algún modo se define la salud, sino que abarca un paso más, las potencialidades de la vida de cada uno, que cada uno podría lograr. Esta calidad de vida, con B corta, se vuelve de vida, con B larga, como una exigencia. Del mismo modo que una economía, en nuestra época, una economía que no crece se considera una economía en problemas. En nuestra sociedad, oscuramente, opera una exigencia del crecimiento de cada uno, llevada al extremo de una suerte de explotación de sí mismo, o en su defecto, uno estaría condenado a una especie de marginalización. Certificación, que escribo entonces con S, porque hay un recurso a este lado técnico, sí, sea médico, sea psicológico, que diagnostica algo. Nos encontramos con sujetos que se presentan diciendo: soy adicto, soy bipolar, soy masoquista. Me sucedió hace un tiempo escuchar en un avión una conversación. Una pasajera, en un avión uno no se puede mover mucho, ¿no? Tiene que escuchar lo que sucede al lado, ¿no? Una pasajera le daba instrucciones a una azafata de lo que debía hacer la azafata si ella, la pasajera, tenía un ataque de pánico.
justamente me parece que esto muestra cómo la certificación hace que algunos sujetos tomen aquello que algún profesional certificó como patología al estilo de un modo de vida. Esto implica, de algún modo, una relación particular con la angustia, a los síntomas, y se toman esas indicaciones, ¿sí?, como preceptos para una existencia. De algún modo me resultó un poco complejo poder presentar algo aquí porque, bueno, ya les había dicho, mañana comienzo un taller y no iba a decir lo que voy a decir mañana. Pero de algún modo creo que hay algo que hace eco con lo que voy a decir mañana y que hace eco con lo que, bueno, planteaba analistas en la Poli como cuestión a discutir, a poner en debate. Cedo la palabra entonces al público.